¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Vamos a hacernos una pregunta hoy contundente para inspirar alguna provocación del otro lado y activar tu participación. ¿Existe el liderazgo femenino realmente después de tantas discusiones, de algún reposicionamiento que hemos hecho, no solamente en el plano discursivo en la Argentina, por lo menos en este lugar del mundo? Entendemos que no solamente el futuro es feminista, el presente por suerte lo es. Pero a partir de esto, ¿existe un liderazgo? ¿Cómo es ese liderazgo? ¿De qué manera se diferencia de otros liderazgos que históricamente hemos tenido? Inspirados en este texto que se presentó esta semana en Rosario, Pasión por el resultado, el liderazgo femenino ante las grandes decisiones, su autora, Susana Malcorra, nos va a ayudar a por lo menos a inspirar algunos idas y vueltas con ustedes del otro lado y algunos interlocutores que tendremos en este programa. Haremos muchas preguntas en busca de esta respuesta por sí o por no. ¿De qué manera se sostiene el liderazgo femenino? Bueno, Susana, gracias por venir. Buen mediodía. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, dentro de tus presentaciones, el protocolo incluye el lugar donde naciste, Rosarina. Esa cuestión, lo has acarreado, digamos, lo exponés con orgullo, esta cuestión de haber nacido en Rosario, de la ciudad de Rosario, haberte encumbrado como CEO de distintos lugares, o por lo menos haber llegado, digamos, al tope laboral que una mujer hubiera deseado en su carrera. Bueno, yo siempre digo que las raíces, los orígenes son una parte fundamental de lo que una es, así que sí cuento con orgullo, con satisfacción. Mi origen rosarino, no solo mi origen rosarino, mi origen del Saladillo en Rosario. ¿Cuál era tu vereda de la niñez? 118, el lado par de la avenida del Rosario. Ah, mirá, lindo, hermoso barrio sí, de la ciudad de Rosario. En una época muy distinta, era un barrio donde la actividad giraba alrededor del frigorífico Swift, entonces un barrio de gran cantidad de inmigrantes, que es todo lo que cuento en el libro, así que yo me siento muy, muy cerca de aquello. Le vamos a preguntar, te preguntamos a vos del otro lado, puedes participar en redes sociales, si existe el liderazgo femenino. Evidentemente vivimos en un año donde las discusiones públicas ya en los últimos años han sido contundentes al respecto. Por eso creemos que es necesario inclusive provocar una respuesta. El 70% hasta ahora de los que han votado han dicho que sí, contundentemente. ¿Por qué el 30% puede decir que no, como aparece en la encuesta, Susana? ¿Por qué hay un 30% de gente que puede estar viendo el programa que cree que el liderazgo femenino no existe? Supongo que resiente del liderazgo, más que del liderazgo femenino. Yo creo firmemente que la sociedad tiene que buscar sus respuestas, su futuro, las soluciones a sus problemas de una manera que sea representativa de sí misma, que sea diversa. La primera diversidad es la diversidad del género. Entonces, que no haya una representación del 50-50 en todos los órdenes de la vida, me parece que nos está dejando faltos de esa diversidad que es tan importante. Y la segunda cosa, que no es solo cuestión de números, no es 50 y 50, sino que también es las mujeres en toda la escala de representación, incluyendo los más altos niveles de decisión y de poder, y de ahí lo del liderazgo, ¿no? Cuando llega el liderazgo femenino, ¿llega con un porqué? Bueno, porque nadie discute cuando el liderazgo es masculino, nadie lo observa, nadie se pregunta nada. Pero cuando llega una mujer a liderar, como te pasó a vos, ¿hay un porqué? Siempre hay una visión con cierta duda, con cierta intriga, ¿no? Yo digo que uno de los problemas que existen es que para los hombres elegir mujeres como parte de su equipo es un desafío, porque si se equivocan, y se pueden equivocar, las mujeres no somos infalibles, podemos hacer cosas mal como las hacen los hombres. Una cosa es equivocarse eligiendo un hombre y otra cosa es equivocarse eligiendo una mujer. Siempre, pero ¿no lo pensaste mejor? Así que hay definitivamente ese sesgo que se nota en
en la respuesta del 30% diciendo no hay liderazgo femenino, ¿no? Vamos a hacer un pequeño, quiero que compartas con nosotros. Estamos en la redacción, en contacto con la redacción de rosario3.com. Allí está nuestra compañera Evelyn Mallain. Compartimos todas las mañanas a las 6 Radiópolis con ella, una gran periodista de esta ciudad. Y nos va a ayudar a entender un poquito el tema de las cuestiones de los liderazgos, la representatividad legislativa que se está discutiendo en Santa Fe. ¿Cómo te va, Eve? Buen mediodía. Hola, Roberto. Buen mediodía, buenas tardes para todos. Bueno, contanos. Bueno, así es, y retomando lo que recién decía Malcorra a propósito del 50% de representatividad de las mujeres, 50 y 50, la paridad, vamos a retomarnos a lo que era la ley de cupo femenino que se dictó en el año 91 en nuestro país, y que eso hacía subir la representatividad de las mujeres, que hasta antes de la sanción de esa ley del cupo femenino del 30% era de un 5%. Con esto se logró entonces que más mujeres pudieran participar en la política, en las cuestiones legislativas, con una ley de cupo del 30%. Hoy lo que se está debatiendo es otra cosa, es ampliar aún más la participación de las mujeres con una ley de paridad que ya fue sancionada en el Congreso de la Nación, que en este momento lo que se está discutiendo es su reglamentación, pero lo que impone es que para el próximo año, en las elecciones legislativas nacionales, el 50% de las listas estén conformadas por mujeres y el otro 50% por varones, alternando uno y uno. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? Hay una ley de paridad que también tiene la media sanción, pero que todavía no fue convertida en ley. Está trabada en el Senado de la provincia de Santa Fe. Y allí valga un número para dar cuenta de la participación de las mujeres en los órganos legislativos. De los 19 senadores que tenemos en la provincia de Santa Fe, solamente uno de ellos, es mujer, representa uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe. Una ley que está trabada, que está discutida, pero que sin dudas tiende a que haya una mayor participación de mujeres en la actividad legislativa. Y otro dato más, en el Consejo de la Ciudad de Rosario también se sancionó la ley de paridad de género para que en las próximas elecciones se pueda poner en marcha y las listas estén conformadas en un 50 y 50%. Te pregunto, Evelyn, digamos, ¿hay resistencia de esta paridad? Digamos, sí. Legislativamente, ¿hay discusiones en donde determinados interlocutores se resisten a discutir esto? Sí, claro que hay resistencia, de hecho la hubo. Esta ley se tuvo que presentar en más de una oportunidad para lograr su sanción definitiva, y ahora lo que se está discutiendo es su reglamentación, y en su reglamentación también lo que se está viendo es que algunos sostienen, y esto lo digo a nivel nacional, que no todos pueden cumplir con la posibilidad de que participen las mujeres en un 50%. Es decir, que también allí están puestas las trabas o las dudas que algunos sectores están planteando para poder cumplir con esta representatividad del 50 y 50%. Y un dato más, Roberto, desde la sanción de la ley de cupo femenino que establecía un 30% de piso de participación de las mujeres, desde ese entonces hasta la actualidad podemos decir que no más del 38 o 40% de los órganos legislativos tienen composición de mujeres. Es decir, que esa ley de cupo terminó siendo hoy el techo de participación de las mujeres en la vida política. Gracias, Evelyn, por tu participación. Hasta luego. Hasta luego. Desde la redacción de rosario3.com. ¿La mujer en la política necesita una ley de paridad para acceder a esos liderazgos? Mira, esa es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. Yo creí durante mucho tiempo que las acciones afirmativas, las leyes de paridad, no eran una cosa necesaria. Siempre pensé que uno podía hacer las cosas a partir de sus propias capacidades. Los años, la sabiduría, la experiencia me ha llevado a convencerme que es fundamental que haya leyes de afirmación de la paridad, y no solo en la política. Es decir, la política, por supuesto que es una parte fundamental, pero lo mismo aplica al sector privado, lo mismo aplica a los directorios de las empresas. Es decir, lo que yo decía antes de la respuesta a los problemas de la sociedad, que se haga con una visión que represente a esa sociedad, es fundamental. Y el sector privado es una parte importantísima de esa búsqueda de respuestas. Yo creo que es imposible, y cuando uno ve las proyecciones que hay de cuánto llevaría lograr la paridad si no hubiera ningún factor externo, se habla del siglo XXII, no del siglo XXI. Entonces hay que hacer algo afirmativo. Le preguntamos a la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, nos mandó un video hace algunos minutos atrás, sobre esta cuestión del liderazgo femenino, ¿no?
Ella le toca conducir los destinos de la ciudad de Rosario por segundo periodo consecutivo. Se ha dado de un tercero, pero ella lo descartó plenamente. Nos enviaba por lo menos su opinión. ¿Existe un liderazgo femenino? Me agrada mucho que estemos discutiendo el liderazgo femenino. ¿Podemos las mujeres liderar ciudades, provincias, empresas, universidades? Sí, claro que podemos liderar. Queremos una sociedad donde varones y mujeres podamos ser iguales y por lo tanto podamos cumplir todas las funciones. Las mujeres queremos liderar procesos y lo haremos diferente porque cada una de nosotras es diferente, pero también le traeremos nueva mirada al liderazgo. Le traeremos la mirada femenina, que tiene una construcción cultural diferente. Incorporaremos nuevos temas, propondremos nuevos caminos, enfrentaremos diferentes las crisis y aportaremos así a construir una sociedad más democrática. Bueno, ahí está la intendenta. Gracias a la intendenta por participar. ¿Cómo sostiene el liderazgo una mujer? ¿Cómo lo sostiene? Porque llegar a ser líder tal vez sea un proceso, pero después hay otro proceso que es sostener ese liderazgo. A usted le tocó, bueno, muchos años de liderar, digamos. ¿Cómo se sostiene? ¿Hay algún requisito, algo en el mundo muchas veces lleno de tiburones con fauces masculinas dispuestos a hacer todo para que eso no pase? Ese es parte de lo que yo cuento en el libro. Mi libro es un libro de anécdotas personales, de historias personales, que tiene un hilo conductor que es parte del título, que yo creo que hay que sostenerlo con una pasión por el resultado, una pasión por lograr que las cosas pasen, porque en la medida que uno llega a los resultados va disipando dudas y va eliminando posibilidades de que las fauces nos muerdan, ¿no es cierto? También me destaco mucho la cuestión de la empatía. La intendenta decía recién que hay miradas distintas. Es cierto que hay miradas distintas, por eso lo de la diversidad. Y a mí me parece que una característica fundamental, sobre todo en este siglo XXI, es la del liderazgo con empatía, la de ponerse en los zapatos del otro y entender la otra perspectiva. Eso en términos generales es una visión más femenina. No quiero decir que sea solo de las mujeres, pero se ve más acentuada en las mujeres. La creación de espacios para discutir los temas con libertad y apertura. Entonces, en definitiva, es con mucha transpiración que se sostiene el liderazgo, escuchando, atendiendo, entendiendo y, en términos prácticos, laburando mucho. ¿Te discriminaron en algún momento? ¿Cuál fue lo más machista que sufriste en tu rol de líder? Bueno, ¿Está eso aquí? Sufrí muchas cosas. Hay algo que no es del momento de liderazgo, al contrario, es en la punta opuesta. Cuando yo empiezo mi carrera, habiéndome recibido de ingeniera en la Universidad de Rosario, estoy buscando trabajo en Buenos Aires, porque mi marido ya estaba trabajando en Buenos Aires, y uno de mis profesores, el profesor de control automático, me recomienda una empresa que estaba buscando ingenieros recién recibidos. Entonces, me presento, tengo 4 entrevistas, voy a la última entrevista que va a ser con el director de Recursos Humanos, convencida de que me daban el trabajo, ¿no? Yo sabía que me había ido bien, me siento y este señor muy suelto de cuerpo me dice, no la vamos a tomar porque usted es mujer. Así nomás. Sin ningún tipo de simulación. Era evidente que el hecho de que mi profesor me hubiese recomendado representaba para ellos un cierto compromiso y estaban buscando excusas para no tomarme, excusas objetivas, no las encontraron y tuvieron que decirme la verdad. Fue un golpe durísimo, fue la primera vez que vi en blanco y negro lo que significa ser mujer en el inicio de una carrera. Creo que otro ejemplo es el ejemplo más reciente de la competencia por la Secretaría General de las Naciones Unidas, ¿no? En un momento, después de 70 años de secretarios generales hombres, había una convicción de que iba a ser una mujer. Fuimos 7 mujeres las que competimos contra 6 hombres y terminó siendo otro hombre. Y fue claro que no había predisposición por parte de los que decidían de tener una mujer en el liderazgo. Ni siquiera hablo de mí, hablo de mujer, ¿no es cierto? Y éramos muchas y muchas con quilates y credenciales importantes. Antes del corte le preguntamos a la agitadora cultural rosarina Lila Siegritz, una fenómena, también desde el rol obviamente de constructora y de productora de cultura en este caso, ¿cómo ve el liderazgo de la mujer en este tiempo? Bueno, me preguntan sobre el liderazgo de las mujeres y lo cierto es que me resulta un oxímoron en sí mismo porque
Las mujeres no definen un liderazgo representado en una figura, en un ápice, sino que es una marea humana, un movimiento enorme con distintas referentes, y pienso en los ensayos, bien en esta ciudad, ¿no? Y en este territorio, en la provincia de Santa Fe, pienso en los ensayos de Adriana Armando, pienso en distintas referentes como Emilia Bertolé, como Angélica Borodiller, como las Cosettini, como Florencia Balestra, como las galeristas de nuestra ciudad, Gabriela Gabelich, Gabriela Galassi, Cande Avendaño, Silvia Cañone. Pienso en distintas artistas como Mariana Tellería, Georgina Ricci, Eugenia Calvo, Laura Glusman, Luján Castellani, Andrea Ostera y Graciela Sacco. Y lo cierto es que lo que me interesa destacar es que este movimiento de mujeres, que puede estar mayor o de manera más consolidada o no en un movimiento definido, venimos como trabajando y pedaleando viento en contra, casi como con una actitud gramsciana. Bueno. Casi como una actitud gramsciana. Bueno, hablaba de no nombres, no de un nombre, sino de varios. Esta cuestión de la marea, siglo XXI, Argentina, el presidente ingresa en febrero un debate que fue un disparador enorme, por lo menos de un mundo femenino que quería expresarse, ¿no? El debate de la despenalización del aborto. ¿Influyó eso, digamos, en el nuevo paradigma del rol de la mujer, no solamente en la política, sino a nivel social? Esta cuestión de poder instalar una agenda que tenga que ver con su propio derrotero, su propio paso, ¿no? Bueno, uno puede preguntar si es causa o consecuencia, ¿no es cierto? Si el presidente sintió la necesidad de llevar eso al Congreso porque veía que había una energía allí en la sociedad que estaba mal contenida, ¿no? A mí me parece que es fundamental el rol de las activistas sociales, de la participación en la sociedad civil de la mujer es esencial en la transformación y cambio que la sociedad tiene que tener, ¿no es cierto? El que se discutan temas de salud reproductiva y que no haya una representación de mujeres. Yo he escuchado decir cosas a los hombres que la verdad es difícil de entender, porque las mujeres somos las que los vivimos y lo sufrimos, lo padecemos o lo disfrutamos, ¿no es cierto? Entonces es esencial que se dé esa participación activa y que se dé esa red de la cual hablaba recién mi predecesora, que haya esa red, porque definitivamente es la única manera de dar una cierta continuidad en el tiempo, ¿no? Vamos a un corte. ¿Qué hora tenés? Porque vos tenés... ¿La hora de dónde es la hora? De Madrid. De Madrid. Le estaba pispeando el reloj y digo, ¿qué hora es? Estamos un poco desajustados. Bueno, un cortecito y ya volvemos con más Viceversa. Bien, seguimos en este Viceversa del día de hoy con la invitada súper especial Susana Malcorra, presentando este libro sobre, bueno, tu impacto en el mundo del liderazgo. ¿Siempre te sentiste una líder? ¿Siempre te sentiste con pasta de ser líder? ¿O el liderazgo te llegó cuando la ambición académica, formativa, urbana, no sé si se puede decir, como persona, empezaba a anidar en algún lugar de tu vida profesional? Bueno, yo cuento, y precisamente cuando cuento mis orígenes, yéndome allá al Saladí, yo hablo de mi familia, de mis padres. Yo soy hija única. Entonces me parece que eso marcó mucho, porque por supuesto mis padres, que eran de la época de mi hijo el doctor, querían que ellos eran mi viejo laburante, mi mamá ama de casa, ellos estaban convencidos de que yo sería profesional, y no les cabía ninguna duda que iba a hacer las cosas de modo tal que me destacara en lo que hiciera. Es decir, siempre me pusieron esa impronta de el esfuerzo, el trabajo, la tenacidad, y que detrás de todo eso iba a haber un logro y un resultado muy satisfactorio que me iba a permitir destacarme. Entonces, de alguna manera eso está en mi sangre. Yo soy de las que cree y las que digo y reconoce que me gusta el poder,
Pero después de decir eso, digo, el poder tiene para mí un gran significado, que es el de poder hacer, el poder transformar. De nuevo, el título del libro. Pasión por el resultado. Exacto. Entonces no es el poder por los oropeles del poder, el besamanos. No. Es el poder por tener esa capacidad, tener esa habilidad en tus manos del joystick que te permite hacer cosas. ¿Qué hombre líder te conmovió? ¿O digamos, tenerlo como reflejo, como un paradigma, como un ejemplo? Yo he conocido muchos líderes y aparte he leído mucha historia, ¿no es cierto? Te diría que el primer hombre que me impacta es mi propio viejo, digamos, ¿no? Casi de carne de diván ese comentario. Nos quedamos ahí entonces. Y después muchas características de muchos, pero ninguno en sí mismo que yo diga, porque me parece que todos tienen algo que aprender y alguna otra cosa que no me termina de convencer. Evelyn, desde Rosario 3, tiene más información sobre el liderazgo y la mujer, el liderazgo femenino. Sí, Evelyn. Sí, Roberto, a propósito de lo que pasa en el Poder Judicial, en donde no existen las leyes de paridad de género, con algunos datos. Por ejemplo, cuando en su momento asumió Carmen Argibay como una de las ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo todo un mapa de género con respecto a la representación de las mujeres en el ámbito de la justicia. Y lo que se observó en ese mapa de género es que en la medida en que se iba ascendiendo en cuanto al poder o un cargo mayor jerárquico, la representatividad de la mujer iba bajando. Es decir, que en la base de la participación del Poder Judicial había una mayor cantidad de mujeres, pero en la medida en que tenían un poder mayor o tenían que tener un cargo con mayor poder de decisión, allí se observaba que la mayoría de esos cargos estaban ocupados por hombres, por varones en el Poder Judicial. Y dos datos, esto lo da cuenta incluso con la conformación actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solamente una mujer ocupa cargo como ministra de la Corte y lo mismo ocurre en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Último dato para agregar, y esto ya es a nivel internacional, la revista Fortune, que reúne a las 500 empresas más poderosas del mundo, da cuenta que solamente el 4% de los cargos directivos generales está ocupado por mujeres. Gracias, Evelyn. Genial tu participación como siempre, ¿eh? Y gracias. Nos encontramos mañana a las 6. Cómo no, por supuesto. En Radiópolis, en Radio 2 con Evelyn Mayain también. Bueno, Susana, el libro, ¿por qué lo hiciste? Transitaste el gobierno de Mauricio Macri, te fuiste del gobierno, resolviste, digamos, un divorcio laboral al respecto, en un lugar de mucha importancia para la gestión política, y apareció el libro. ¿Apareció después inmediatamente o ya lo venías trabajando previo a tu participación política? No, yo no tenía un segundo de tiempo para sentarme a escribir. En realidad hubo mucha gente que me dijo que mi carrera era tan atípica, sector privado, Naciones Unidas, gobierno, que tenía que escribir algo y cuando finalmente estuve tranquila y tuve el tiempo, decidí que lo que iba a escribir no era una biografía, no me parecía que hubiera mérito para una biografía, sino que iba a hilvanar historias, que la iba a hacer de modo tal de pasear al lector que se interesara por vivencias muy distintas, y así es que voy desde el Congo, el ex Congo belga, a Siria, y bueno, mi experiencia como ministra, a IBM y a Telecom, y paso por el ébola y las armas químicas, mostrando todas esas cosas, las viví personalmente, mostrando hechos muy puntuales y desgranando a través de esas historias las características del liderazgo y la visión del liderazgo que yo tengo, ¿no? ¿Cómo fue recibido el libro, digamos, en los circuitos de líderes? Bueno, el libro salió hace pocos días atrás. ¿Pero tuviste algunas devoluciones ya? Sí, tuve alguna devolución. Las devoluciones son muy positivas. Espero que la gente en general la reciba de esa manera. Es un libro que está escrito de manera muy simple, como soy yo. Soy yo el libro. Y es por primera vez que yo hablo con mi propia voz, porque es la primera vez en muchos años que no estoy trabajando en una empresa, en una organización, que no tengo un marco institucional, así que los que van a conocer es a Susana Malcorra en voz propia. Le preguntamos a Sofía Boto, que pertenece al grupo feminista Mumalá de Rosario, sobre el liderazgo femenino, y esto decía.
Bueno, las mujeres hemos sido protagonistas y lideresas a lo largo de nuestra historia. Hemos liderado luchas contra el colonialismo, por la independencia, por la conquista de nuestros derechos, por conquistas de derechos que no solamente nos correspondían y nos pertenecían a las mujeres, sino a toda la sociedad. Y bueno, y creo que hoy por hoy es evidente cómo ha incidido nuestra lucha también en la agenda política y en la agenda social. Así que creo que también es hora de que empecemos a ocupar esos cargos de decisión que tanto reclamamos. Le pregunto a Susana Malcorra, que fue compañera de trabajo de Macri, en realidad, dentro del gobierno, lo voy a tomar así. Tiene una vicegobernadora muy poderosa, una gobernadora muy poderosa en la propia provincia de Buenos Aires, que conduce con liderazgo esa provincia. Tiene una vicepresidenta que es mujer. Sin embargo, ¿es un gobierno machista el de Macri? Bueno, esa es una conversación que el presidente y yo te hemos tenido muchas veces. ¿Ah, la tuvieron? Sí. El presidente siempre decía que tenía un gabinete muy bueno del siglo XXI. Y yo le decía, presidente, vas a tener un gabinete del siglo XXI cuando hayamos logrado el 50 y 50. Ese es un gabinete del siglo XXI. Yo creo que el gobierno tiene todavía una asignatura pendiente en ese sentido. Estoy segura de que con el avance del tiempo va a tratar de lograr ese objetivo, pero no me cabe duda que hoy por hoy estamos subrepresentadas. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo masculino y el liderazgo femenino, si es que hay diferencias entre ambos? Mira, la visión de la mujer siempre trae un aporte distinto. Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo en la representación de la sociedad en su diversidad. Y la diversidad es una diversidad cultural, es una diversidad de origen, una diversidad sexual, es una diversidad de raza, pero la diversidad más importante es la diversidad de género, al 50 y 50. Entonces, sin duda, el aporte y la perspectiva de la mujer siempre genera un ángulo de lectura distinto de lo que se está discutiendo. Mi experiencia de trabajar en equipos esencialmente masculinos, el que yo me sentara a la mesa siempre decía, ¿y por qué no lo miran de este lado? Una cosa simple es que las mujeres hacemos las cosas en paralelo. Los hombres son secuenciales en su lógica, las mujeres paralelizamos, porque la vida nos ha hecho así. Estás cocinando, atendiendo el teléfono y mirando que el nene no meta el dedo en el enchufe. Y además sos líder de una situación. Entonces, eso te lleva a una lógica de análisis de las cosas que conecta ciertos aspectos de manera distinta. Ni mejor ni peor, distinto. Y el que sea distinto es el aporte. Le preguntamos a la diputada provincial Clara García también sobre el tema, otra mujer, hablando sobre el liderazgo femenino. Sí, existe el liderazgo femenino y sin duda tiene que ver con pautas culturales, con el rol que la mujer ha desarrollado, esta mirada tan de cuidado, que creo que se traduce en un liderazgo que mira mucho los equipos, mucho a las personas que conforman esos equipos y a las relaciones interpersonales que entre ellos se establecen, quizá con una mirada diferente a la masculina, que no tiene ese detalle de lo humano. Creo también que la mujer tiene una gran tenacidad, quizá porque siempre está poniendo a prueba, siempre está viendo que su capacidad existe. Y también reflexiono que estamos en un punto de inflexión donde una joven generación que ha salido a la calle nos plantea un mundo feminista donde, bueno, todos los derechos puedan ser respetados. Así que felicitaciones a las mujeres que aún con tantas dificultades ejercen el liderazgo femenino. ¿La mujer líder podrá cambiar el mundo? El mundo lo vamos a cambiar entre todos. Pero a lo mejor necesitamos una conductora... Quizás lo que está pasando es que los hombres no han llegado al punto que se necesita y entonces sí se necesita una visión más femenina y un liderazgo más compartido. Yo vuelvo a insistir, creo que uno puede dar ejemplos de liderazgos masculinos exitosos y liderazgos masculinos que han fracasado. Muchos menos ejemplos de mujeres, pero puede haber ejemplos de en uno u otro sentido. Pero el hecho de que las mujeres tengamos la oportunidad de tener el poder, de ejercer el movimiento del joystick, nos da una oportunidad como sociedad, como mundo,
de hacer cosas de manera distinta. Susana, gracias por compartir estos 30 minutos con nosotros. Gracias a vos, Roberto, ha sido un gusto. Bueno, viceversa, hacemos una pregunta, en este caso tratamos de tender la respuesta, de manipularla un poquito, ¿no? En favor del liderazgo femenino que creemos que es tan importante. Gracias, Susana, por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles, esto es Viceversa. Una pregunta, dos respuestas distintas.